nosotros, para que nadie tome el privilegio que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Amén. Cuando lo tenga, me dice con un fuerte y Pentecostés. Amén. Vamos a leer ese capítulo, porque está corto, son 15 versículos. Y le vamos a estar dando honra al Padre, a Jehová de los ejércitos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 15. Y a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida, y al Santo Espíritu de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, versículo 6. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, versículo 8. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Todos juntos el versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Padre, a hoy, Señor, bendícenos porque tu palabra hoy trae bendición. Padre Santo, Dios mío, límpiamos y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Hoy pon tu mano poderosa, Señor, a favor de esta grey. Pelea por nosotros. Obra milagros a favor de nuestras vidas, Señor, y espanta a Lucifer en el nombre de Jesús de Nazaret y a sus demonios para la gloria de tu nombre, Señor. Y hoy una cobertura de lo alto, de arriba, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Puede tomar su asiento.
Tenemos una palabra de Dios muy preciosa tocante el juicio final. Amén. La palabra nos enseña de un juicio y de un final, y donde cada uno de los seres humanos que hayamos pasado por este planeta Tierra, nos veremos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de señores, el Creador del cielo, de la tierra y del mar y de las fuentes de las aguas. Para algunos de nosotros será un gozo perdurable y eterno. Ese gozo se añadirá por los siglos de los siglos. Es decir, ese gozo no va a tener terminación, será perpetuo y eterno. Pero para otros, obviamente, el ver cara a cara a su Creador, habrá una confusión eterna en sus vidas, en sus corazones. Y hoy Dios puso en mi corazón, porque hoy en Radio Fortaleza enseñaba un poco tocante de esto, y Dios me hablaba a mi vida y a mi corazón que era menester que hiciéramos memoria, obviamente, de los acontecimientos que todavía no acontecen, pero que prontamente acontecerán en esta tierra y aún en el más allá también. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra profética que viene de parte de Dios, una palabra real y verdadera que nunca falla, una palabra que nunca pasa. Y nosotros podemos darnos cuenta aquí, obviamente, si solamente tuviéramos este capítulo 20 del libro de Revelaciones, nomás nos vemos de dar cuenta de muchas cosas, demasiadas cosas futuras que todavía no acontecen, pero que van a acontecer. Número uno, obviamente nos habla la palabra bendita y santa de Dios, obviamente, que va a haber un reinado de 1000 años. Pero antes de que ese reinado suceda, la palabra de Dios nos acaba de mostrar que hay una resurrección. Amén. De aquellos que están en el panteón, de aquellos que están en una tumba, de aquellos que están descansando. La palabra de Dios nos mostró, obviamente, que esa primera resurrección, yo estaba enseñando y sigo enseñando hoy, y nos muestra la palabra de Dios y les llama bienaventurados. ¿A quiénes? A los de la primera resurrección. ¿Por qué son bienaventurados? Porque esos nunca más van a morir. Esos van a ser eternos. Es decir, los que se levanten en la primera resurrección, obviamente van a tener el privilegio de morar con Cristo 1000 años, pero también van a tener el privilegio, obviamente, de enfrentarse cara a cara con el gran Rey, junto con los otros muertos que se van a levantar en la segunda resurrección, pero ellos no van a ser condenados. Porque esa segunda muerte, acabamos de leer esta palabra, que no tiene potestad sobre ellos. Es decir, la segunda muerte no va a tener poder sobre ellos más. La segunda muerte, ¿para quién va a tener poder? La palabra de Dios nos acaba de mostrar y enseñar aquí que va a tener poder sobre los que resuciten en la segunda resurrección. Aquellos que resuciten en la segunda resurrección. ¿Y quiénes van a ser los que van a resucitar la segunda resurrección? Los que van a resucitar en la segunda resurrección van a ser aquellos que no se levantaron cuando Cristo venga con un sonido de trompeta, con un sonido de shofar, y levante a su pueblo que está vivo y a su pueblo que está descansando. Ellos no tuvieron ese privilegio, y no lo tuvieron no porque Jesús no se los haya dado, sino porque ellos despreciaron, rechazaron obviamente el llamamiento de Jesús a vivir una vida consagrada para Dios, una vida apartada solamente, exclusivamente para Dios. Jesús le da la oportunidad a todo el mundo, a todas las gentes del ser humano, pero no todas las personas obviamente quieren vivir verdaderamente para Dios.
Pero siempre Dios en todos los siglos ha tenido un remanente que vive únicamente para Dios. Y ese remanente se va a ir en la primera resurrección. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Allí nos muestra la palabra de Dios, obviamente, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí se está mostrando la palabra de Dios, que se le está llamando una primera resurrección. Aleluya. Ahora yo quiero que tú te vayas en esa resurrección. Yo quiero irme en esa resurrección, ya sea que esté en una tumba o ya sea que esté vivo, pero quiero irme en ese momento con Jesús, porque esos seremos los que recibiremos el premio. Aleluya. Esos seremos los que recibiremos el privilegio de estar siempre con Jesús. Y a estos Dios les llama bienaventurados. Amén. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 20:11. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, cual huyeron delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Dice que van a moverse los cielos y la tierra también va a ser quitada. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 1, Dios nos muestra una palabra, hablando el apóstol Juan. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, concuerda la palabra, y la primera tierra, dice, pasaron. Dice, y el mar ya no existía más. A eso se está refiriendo la palabra. Dice que la tierra y el cielo huyeron delante de aquel que está sentado en el trono, del gran Dios todopoderoso. Aleluya. Él es muy grande, hermano. Aleluya, para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aleluya. Dice que todos los muertos estaban ahí, todos aquellos que resucitaron después de la gran tribulación. Porque recuerden que en la primera resurrección, cuando sea la primera resurrección, rápidamente el anticristo se va a aparecer en la tierra. Y la palabra de Dios nos muestra que la tercera parte de toda la gente que está en la tierra va a ser muerta. Tanto muerto va a haber que la palabra de Dios nos enseña, obviamente, que no van a poder ni enterrar los cadáveres en este planeta Tierra. Es decir, los animales se van a comer los cadáveres, porque va a ser una peste muy grande. ¿Por qué? Porque muchos van a ser muertos por el anticristo, por el gobierno del anticristo en los primeros 3 años y medio en la gran tribulación, y luego en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Pero va a morir mucha gente por el anticristo, pero va a morir más gente por los juicios de Dios enviados a la tierra. Los juicios de Dios, obviamente, cuando el anticristo, aún antes de que comience a reinar, cuando el anticristo esté aquí en la tierra, es decir, el anticristo ya va a estar en la tierra antes de la primera resurrección, es decir, antes del rapto de la iglesia. El anticristo ya va a vivir aquí en la tierra juntamente con los seres humanos, y los seres humanos, muchos no vamos a saber o no van a saber verdaderamente que es el anticristo. Va a estar creciendo, pero el diablo ya va a estar encarnado en un ser humano. No se va a dar cuenta, pero allí van a comenzar a suceder muchos juicios de Dios en diferentes partes del mundo.
Diferentes partes del mundo va a haber catástrofes, va a haber juicios grandes de Dios y va a haber terremotos. El mar obviamente se va a enfurecer. Millones de personas van a comenzar a morir. Y cuando sea obviamente la primera resurrección, nos muestra la palabra de Dios que el anticristo obviamente va a tener alrededor de 21 años o 18 años o más para que tome el reinado. Y cuando él tome el reinado, entonces va a comenzar a haber más juicios de Dios y va a comenzar obviamente a morir más gente. Y esta gente se está refiriendo aquí la palabra de Dios, son los que van a resucitar, son los que se van a levantar y van a estar al frente de Dios. A decir, hermano Pastor Cabrera, ¿cuándo va a resucitar toda esa gente que va a morir? La palabra de Dios nos muestra que esa gente, aquí mismo la acabamos de leer, la palabra de Dios en los versículos primero, obviamente va a resucitar después del reinado de Cristo en la tierra. Es decir, después de 1000 años que Cristo mora en la tierra. Es decir, la segunda resurrección no se va a dar o no se va a llevar a cabo cuando termine la gran tribulación. No. La segunda resurrección se va a llevar a cabo cuando termine el milenio. Al terminar el milenio, obviamente va a surgir la segunda resurrección. Y cuando surja la segunda resurrección, obviamente es allí donde todo el mundo entero, es decir, todas las edades, grandes, pequeños, jóvenes, ricos, pobres, toda la gente va a estar al pie, cara a cara con el Creador de toda la humanidad, con el gran Dios todopoderoso. Y por eso nos muestra que se abren los libros. En ese momento, cuando se abren los libros, dice que cada uno de los que resucitaron en la segunda resurrección van a ser juzgados según sus obras. Es decir, según lo que ellos hayan hecho en la tierra. ¡Wow! Y nosotros nos damos cuenta que esa persona no van a pasar el test. No van a ser justificados delante de Dios. No van a poder recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas, si yo hago en esta tierra, todo está siendo escrito en un libro en el cielo. Y aparte de que está siendo escrito, yo estoy seguro que también nos está grabando el Señor. En ese gran día no nada más va a abrir el libro, va a presentar una cámara ahí. Toda la vida de aquel ser humano va a pasar ahí. ¡Wow! Imagínate la vergüenza del mundo entero estar al frente de Dios y al frente de cada uno de los pecados que cometieron en este planeta Tierra. ¡Wow! Va a ser algo tremendo, va a ser algo difícil, va a ser algo. Pero dice la palabra aquí donde acabamos de leer que también se abrió otro libro. Y dice el cual es el libro de la vida. Aleluya. Para la gloria de Dios. Dice en el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todos los que son parte del rapto de la iglesia o de la primera resurrección, vamos a morar con Cristo 1000 años. 1000 años. Y después de esos 1000 años nos vamos a presentar con el gran Dios todopoderoso. Aleluya. Pero sabemos que cuando nos presentemos ante el Dios todopoderoso, vamos a tener la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando ese nombre está escrito allí en el libro de la vida,
uno de nosotros escaparemos de la condenación y del juicio eterno. Solamente eso hará escapar a un ser humano de que no enfrente la condenación eterna. ¿Se da cuenta el valor que tiene que tu nombre y mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida eterna? Por eso es tan importante que cada uno de los seres humanos de este planeta Tierra tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Me atrevo a decir algo sin temor de equivocarme. Hay congregaciones enteras de 100 miembros, 1000 miembros, hasta de 15,000 miembros o más, o mucho más de millones de miembros que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida eterna. Aunque usted no lo crea, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque sus líderes nunca, cuando viene una alma, nunca la hacen que confiese delante de Dios, que escriba su nombre en el libro de la vida eterna. Y no saben, no se dan cuenta que eso es lo que hace escapar al ser humano de la segunda muerte, es decir, del lago de fuego. Solamente eso, nada más puede liberar a un ser humano. Y dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, dice que Satanás será suelto de su prisión. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. Los que resucitaron la segunda resurrección van a tener al Criador como juez, no lo van a tener como abogado. Como juez, porque van a ser juzgados. Y todo ser humano que se presente en juicio ante Dios sin un abogado, siendo el abogado Jesucristo, todo ser humano es condenado. Todo ser humano es condenado. Pero nosotros tenemos un privilegio, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la gran diferencia para la gloria de Dios. Por eso vale la pena, obviamente, permanecer en el camino de Dios. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Es decir, todos los muertos que están en el infierno no están allí ahorita por la eternidad. Viene un día en la segunda resurrección cuando todos esos muertos que están ahí, los que se ahogaron en el mar, los que están sepultados, aquellos que no van a ser sepultados, van a resucitar. El mismo infierno los va a entregar. ¿Para qué? Para que se presenten delante de Dios. Y dice que en ese día, cuando se presenten delante de Dios, que aún la muerte y el infierno van a ser echados al lago de fuego. Van a ser arrojados, lanzados al lago de fuego. Y dice la palabra que esta es la segunda muerte. ¡Wow! Segunda muerte. Entonces, los que tengamos el privilegio, si Dios así lo quiere, que resucitemos en la primera resurrección o nos vayamos en el rapto de la iglesia, no vamos a enfrentar la segunda muerte, porque eso es lo peligroso. Esta muerte que muere uno no es la definitiva, es la primera. Hay una segunda muerte, y la segunda muerte es cuando la gente, obviamente, que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, Dios echa obviamente
a la muerte, échale al lago, al infierno, al lago de fuego, donde ya en el lago de fuego está el falso profeta. Ese es el que estrena el lago de fuego. Es el falso profeta. Y ya cuando llegan la muerte y llega el infierno, ya el falso profeta ya está en el lago de fuego. Y dice que juntamente con ellos son echados aquellos que son juzgados según sus obras, aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Ve la importancia de que nuestra familia no se pierda? ¿Ve la importancia de que nuestra alma no se pierda? Aleluya. Yo siempre he dicho, y desde el día que le entregué mi vida a Cristo, cuando sentí que hubo un gran cambio en mi vida, me di cuenta de algo, que el evangelio de Jesús no es un fuego. Muchos lo toman como un fuego el evangelio. Muchos lo toman como un pasatiempo, como un hobby. Pero el evangelio de Jesús no es ningún juego. Dios es muy serio y lo tenemos que tomar muy a pecho, porque es muy grande la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar y podemos pensar, porque este evangelio nos liberta de la segunda muerte. Y este evangelio, cuando nosotros tenemos nuestro nombre en el libro de la vida escrito, nos liberta del juicio final. En ese momento nosotros vamos a ser hallados inocentes si permanecemos en el camino de Dios. Aleluya. Por eso yo le motivo, yo le animo a que peleemos la buena batalla, a que permanezcamos en Dios, a que sigamos adelante, a que tomemos las cosas en serio como debe de ser el evangelio de Jesús. Me voy al versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso nosotros, cuando venimos aquí al templo de Dios, nunca tenemos que tomar este lugar como solamente un entretenimiento, o como un pasatiempo, o como un lugar de buscar novia, o como un lugar de ver los errores, la falta de la gente, o como un lugar de hobby. No. Este lugar es para cada vez que nosotros venimos aquí, Dios limpie nuestra alma, limpie nuestro corazón, y que salgamos de este lugar limpios. Para afuera, para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Acuérdense en que va a haber una primera resurrección cuando sea el rapto de la iglesia. Nosotros estamos viendo señales de que esto prontamente va a suceder, el rapto de la iglesia. Dice la palabra que la maldad iba a ser aumentada, hablando a Jesús en Mateo capítulo 24. Dice, la maldad va a ser aumentada. La maldad está siendo aumentada. La mayor parte de gente que no conoce de Dios, y una parte que aún conoce de Dios, no tiene temor de Dios por el pecado, por la maldad. Ha sido aumentada la maldad. La gente ya no tiene temor de Dios. Piensan que esto nunca se va a llevar a cabo.
piensan que esto nunca va a suceder, que nunca se van a encontrar con el Creador. Por eso es tan importante que cuando nosotros vengamos al conocimiento de Dios, cada uno de nosotros seamos educados cómo nosotros debemos de comportarnos dentro y fuera de su obra, dentro y fuera de nuestro hogar, de nuestra casa. Donde quiera que nosotros andemos, tenemos que ser las mismas personas. ¿Por qué? Porque el pecado se ha aumentado. Y el pecado aleja de Dios, separa de Dios. Es el peor enemigo de Dios, hermanos. Aleluya. Ese es el que verdaderamente lleva al ser humano a la segunda muerte. El que lleva al lago de fuego. No es Dios, es el pecado, es la maldad que comete el ser humano. Aleluya. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos guardemos para Dios, nos apartemos para Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora nosotros estamos viendo señales en la tierra, obviamente, que están soltándose en este planeta Tierra. Y muchos dicen, no, que es el niño, y que le echan la culpa que es el niño, y le dan a tole con el dedo a la gente y se come el cuento, ¿no? Que todo lo que está pasando, que porque es por el niño, que no, es porque Jesús viene pronto. Nomás que le quieren poner una máscara, quieren ponerle allí algo empañado para que la gente no se asuste, pero en realidad son juicios de Dios que comienzan a descender sobre esta tierra. Aleluya. Nosotros que tenemos poquito conocimiento de Dios, nos tenemos que dar cuenta de esto, que lo que está aconteciendo en el mundo no es otra cosa que Dios hablándole a la iglesia de Él y al mundo entero que su venida está cerca y que Él se aproxima por un pueblo que Él le ha prometido venir por Él a este planeta Tierra. Aleluya. Hay muchas profecías que nos confrontan y nos llevan a pensar y a creer que la venida de Jesús está cerca, para que se cumpla la primera resurrección, para que se cumpla el rapto de la iglesia. Ahora, si usted y yo estamos aquí, no es porque tengamos miedo o por cualquier otra cosa. Yo creo que estamos aquí porque queremos heredar la vida eterna, porque queremos ser hallados inocentes delante de Dios. Hoy en día está tan grande el pecado que la gente, no toda, pero hay mucha gente que aún blasfema en contra de lo que es de Dios, blasfema en contra de la obra de Dios, blasfema en contra de lo que se hace de Dios, y no se dan cuenta que se están poniendo el lazo ellos mismos como una cadena en su cuello. Es la verdad. Es algo bien difícil, pero estamos viviendo ese tiempo. Pero no te asustes, porque esto apenas comienza. Lo peor está por venir. Creo con todo mi corazón y con toda mi alma, y ese es mi más gran deseo, mi oración, de que tú y yo escapemos del juicio final, porque ese juicio va a ser muy peligroso. Es duro y difícil los que están ahorita en el infierno. Y cuando se habla del infierno, la gente se le paran los pelos de punta. Pero
Es más difícil y duro el lago de fuego, hermanos. El lago de fuego es lo más terrible, el lago de fuego. Es allí donde va a ser lanzada la muerte. El Hades, la bestia y el falso profeta. Y yo con todo mi corazón quisiera que ningún ser humano vaya allí, pero la palabra de Dios nos muestra que van a ser más, y lo compara como la arena del mar, de aquellos que van a ser lanzados allí en aquel gran día. Y es algo muy duro, muy difícil. Lo que te toca a ti y a mí es permanecer y seguir hablando de la palabra de Dios y no dejarnos engañar por el pecado ni por aquella gente que anda en pecado y que nos arrastren a nosotros, que no nos vayan a sacar del plan y del propósito de Dios. Porque hay mucha gente que anda en pecado y usted piensa que anda en santidad, pero no andan en santidad. Hoy en día ya se perdió el temor de Dios. Cualquiera se llama profeta y comienza a decir: yo soy un gran profeta, y se hacen como grandes videntes de Dios. Cualquiera dice que es pastora hoy, pastor, evangelista, ministro, y nunca ni siquiera hablaron bien de la obra donde se congregaron. Es más, ni siquiera apoyaron la obra, ni siquiera trabajaron para la obra, ni siquiera diezmaron ni ofrendaron para la obra. Pero de la noche a la mañana salen unos grandes, se hacen grandes, y siempre engañan a 2, 3. Siempre van a engañar a 2, 3. Pero yo te hablo hoy: nunca te dejes engañar por la mentira, porque la mentira obviamente va a ser juzgada en el día del juicio. En aquel gran día final, hermanos, cuando todo salga a la luz, allí va a salir la falsedad. Aleluya. Y mucha gente que decía que verdaderamente hicieron creerle a gente que eran llamados por Dios, y en aquel gran día Dios les va a decir: nunca yo te dije que hicieras eso. Cuando yo hablé contigo, que te dije? Cuando te hice el llamamiento a ti? ¿Cuándo? Y en aquel gran día, lamentablemente, muchos van a ser apartados de Dios para siempre. Por eso tú tienes que tener cuidado y pídele a Dios que te dé el espíritu de discernimiento para que veas la verdad. ¿A poco una mujer que ha traicionado a su marido y se levanta de evangelista, eso tú vas a creer que anda en adulterio y vas a creer que es una enviada de Dios? Una mujer que tenga a su marido y que ande con un joven y que después está enojada con la gente acá y allá y para allá, y que porque hablan mal de mí, que todo, pero se anda con los muchachos y ya después se hace una gran mujer de Dios, un gran hombre de Dios. Eso no es de Dios. ¿A poco eso es de Dios? Eso no es de Dios. Y a lo que no es de Dios, tú nunca le tienes que decir que es de Dios, ni yo tampoco. Porque ¿para qué le vamos a dar alas al diablo cuando no las tiene? Aleluya. No. El pecado, pecado, aleluya. Y lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. Para la gloria de Dios, como quiera, en aquel gran día, amado, todo va a salir a la luz pública cuando todos los seres humanos estemos delante del gran Rey. Aleluya. Un día vamos a estar todos los seres humanos delante de Dios. Los que salgan en la primera resurrección y los que salgan, hermanos, en la segunda resurrección, todos estaremos en ese entonces le llama el gran trono blanco. Aleluya. Donde toda raza, lengua, pueblo y nación va a estar al frente del gran Rey. ¡Wow!
incluso los que resucitaron en la primera resurrección, porque allí dice que se abre un libro de la vida. Pero para que miren los otros que Dios es justo, por eso delante de ellos, allí obviamente halla inocente a los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Imagínense el remordimiento que van a tener aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego, que unos vayan a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Aleluya. Eso va a ser algo tremendo. Eso va a ser algo difícil. Aleluya. Por eso hay que pedirle a Dios que nos guarde y que nos mantenga y que no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda. Que apartemos nuestro pie del mal y permanezcamos en el camino de Dios. Ponte de pie. Toca al que está a tu lado y vente para el frente. Dile: yo me voy en el primer viaje, porque el capitán es Jesús. Él va a ser el que va a ir manejando la nube. Yo me voy en el primer viaje, en la primera resurrección, en el rapto de la iglesia. Muchos dicen: no, yo me quedo. No, yo no me quedo. No quiero que tú tampoco te quedes. Nosotros nos vamos en la primera resurrección, en el rapto de la iglesia. Somos los que Dios nos llama bienaventurados y santos. Es decir, los que tuvimos apartados del pecado, de la maldad, y que pudimos vivir una vida que agrada a Dios. Que no anduvimos en adulterio, que no anduvimos en fornicación, que nos mantenimos para Dios. Y Dios nos guardó, nos cuidó, nos santificó para la gloria de su nombre. Hazle más para adelante, pídele ayuda al que te la puede dar. Aleluya. Yo no te la puedo dar, pero hay un Dios que sí te la puede dar, para que te ayude en ese gran día. Hay un gran día. Ese gran día viene pronto. Ese gran día está a punto de consumarse. Ese gran día se va a revelar y se va a manifestar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Dile: Señor Jesús, límpiame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Dígale: límpiame, Señor Jesús, de toda maldad y de todo pecado. A hoy, Señor Jesús, en aquel gran día, quiero que mi nombre se encuentre en el libro de la vida eterna, Señor Jesús, porque quiero morar eternamente contigo. Señor Jesús, tú lo puedes